Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Con una persona que creo que es un referente en Sevilla por mil cosas. Primero, para los que estamos metidos en la profesión de periodismo, es un referente por la trayectoria que él tiene, evidentemente, ¿no? Independientemente del puesto de responsabilidad como director de Canal Sur Radio, no solo nos tenemos que fijar en eso, sino en todo lo que ha hecho en todo este tiempo. Yo conocí a Juan Miguel en una entrevista que me hiciste de la Guía Secreta de Sevilla para el Mundo. Sí, señor. Me acuerdo de aquello. Y a partir de ahí, bueno, lo sigues porque son personas que te interesan, ¿no? Y ha tenido una trayectoria excelsa, larga. Tiene una particularidad que a mí me encanta, que es, como buen sevillano, también dedica mucho tiempo de su obra a Sevilla. Tenéis ahí un libro fantástico, como son esas 20 y tantas maneras de entrar en Sevilla. Seguramente habrá más incluso, pero es un libro sumamente interesante que además mi buen amigo David le hizo una edición muy buena, y que habla precisamente, ahora vamos a hablar de ese libro, y que habla precisamente de ello. Como buen cofrade, él ha estado vinculado a Pasión en Sevilla, de ABC, que es toda también una referencia en materia cofrade, pero yo creo que el culmen para todo sevillano es dar un pregón en Sevilla, de Semana Santa. Yo creo que eso es casi lo máximo a lo que puede uno llegar, independientemente del culto que le rinda a sus titulares, ¿no? ¿Cómo es ese momento, Juan Miguel? Y si os parece, empezamos a hacer, bajo la excusa del libro, empezamos a hablar con él de mil y una cosa. ¿Cómo es el momento en el que te cogen un día, te llaman, yo no sé cómo funciona eso, y te dicen, vas a dar pregón de Semana Santa? No sé, nunca pregoné. Bueno, en primer lugar, permíteme darte las gracias por tus cariñosas palabras y agradecer también la invitación de venir a Bormujos. Para mí, venir a Bormujos siempre ha significado un momento de alegría y de felicidad. Yo he venido montones de veces con mi familia. Venía al principio, se lo estaba contando antes al señor concejal, con mi suegro. Veníamos aquí a comprar vinito, íbamos a la bodega y descubrimos una bodega que estaba ahí medio abriéndose todavía, en un local que estaba ahí prácticamente en estructura, que había un señor con una gorrilla y un pin de la Virgen de Rocío vendiendo vino, y le compramos mosto a él, ¿no? Y al cabo de un año volvimos otra vez y el hombre tenía puesto allí unas chacinas y tal, aparte del vino, unas chacinas. Y al año siguiente, además de las chacinas, había hecho la señora un potaje de garbanzo. Y aquello ya para nosotros era... Aquel sitio se llamaba Pepe Girón, y se acabó convirtiendo en un súper... en fin, que ahora mismo cuesta trabajo coger sitio allí, pero yo recuerdo, y tengo un recuerdo maravilloso de aquellos primeros momentos en el que lo descubrí junto a mi suegro, y en fin, tengo el recuerdo entrañable. Él ya no está, de aquellos días que cuando, o sea, la palabra en mi familia, o la frase vamos a Bormujos, significa vamos a disfrutar de la vida y de muchas cosas. Por lo tanto, cuando me dijiste vamos a Bormujos a presentar este libro, pues yo estaba encantado, ¿no? En fin, tú me preguntabas por lo del pregón. Pues lo del pregón, la verdad es que es algo que efectivamente es algo muy importante, ¿no? Los que nos gusta Sevilla, nos amamos Sevilla, sentimos su Semana Santa, participamos, ¿no? de los ritos de la Semana Santa, somos cristianos, creemos en Dios. Pues que un día te llamen y te digan si quieres dar el pregón de la Semana Santa, pues la verdad es que te entra un escalofrío muy grande, ¿no? Porque sabes lo que es eso, sabes lo que representa. Has escuchado el pregón miles de veces, en miles de circunstancias, y te ha llegado al alma muchas cosas, y tienes en tu vida
recuerdos muy vinculados al pregón. Yo, por ejemplo, uno de los recuerdos más entrañables que tengo, yo que era un capillita desde muy chico, para mí era muy bonito el momento de ese domingo de pasión, que estábamos escuchando el pregón por la radio y mi madre estaba planchándome la túnica allí escuchando el pregón, ¿no? Entonces yo siempre lo asociaba a eso. Entonces ser tú el pregonero es transportarte a todos esos momentos y vivir una experiencia pues que alimenta, digamos, todas esas emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues fue algo muy bonito. Recuerdo que la tarde que me llamaron, pues en mi casa hubo abrazos, hubo lágrimas de mi mujer, hubo risas y hubo mucha felicidad. Te metes directamente en la historia de Sevilla. Fíjate, a ti que te gusta tanto nos gusta, ¿no? La historia de Sevilla, como buen sevillano como debe ser, pasas a ser parte de la historia de Sevilla, eso no te lo quita nadie. Yo creo que todos somos parte de la historia de Sevilla, no creo que tengamos ninguno que creernos que somos nada especial, ¿no? Es verdad que pregoneros son muy pocos, ¿no? Pero hay muchos sevillanos que han hecho cosas muy grandes por la ciudad y sobre todo el mayor orgullo es formar parte de esta comunidad, ¿no? Que yo además incluyo como sevillano pues a todos los que lo somos de toda nuestra provincia, ¿no? Es formar parte de una comunidad ni mejor ni peor, pero muy especial, diferente, con una cultura, con un modo de entender la vida, de hacer las cosas, que además todo el mundo distingue y todo el mundo resalta. Entonces, bueno, ser de esa gente, formar parte de ese mundo, pues yo me siento un privilegio y es un orgullo. ¿Era más sana la Semana Santa de hace 30 años o la de la actualidad? Yo creo que, mira, desde que el hombre es hombre está aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces yo creo que no se puede estar siempre pensando que lo que pasó fue mejor que lo que hay ahora, ni antes era más sano y ahora más insano. Yo creo que las cosas van evolucionando y la Semana Santa evoluciona. La gente conoció de niño una Semana Santa que es la que él reconoce como la suya. Luego a lo mejor no reconoce una Semana Santa que evoluciona, pero la Semana Santa tiene que evolucionar. Yo siempre lo he dicho, porque si no evolucionara, está en su esencia, si no evolucionara probablemente se habría anquilosado y se habría quedado ya, digamos, para el olvido, ¿no? Pero vamos, en los años 20 del siglo pasado, hace un siglo, la gente decía y se quejaba de que la Semana Santa estaba degenerando. O sea que tampoco que sea nuevo. Y ahí está la Semana Santa. Nos actualizamos pero seguimos en el mismo plan. Sí, hay algo profundo que es lo que permanece, ¿no? O sea, digamos, varía la cáscara, varían lo externo, varían algunas cosas, pero el sentimiento, que es lo que verdaderamente el motor de todo esto y lo que importa, pues eso permanece. Entonces, Escribiste Sevillano, que era una semblanza sobre una serie de personajes de la ciudad que a mí me pareció deliciosa, Sevilla ingrávida. ¿Tienes, antes de pararnos con el libro en este caso, de La Madrugada, estas 20 y tantas maneras de entrar en Sevilla, que es un recorrido también que es apasionante por la historia de Sevilla? ¿Qué tiene Sevilla que la hace tan diferente a otras ciudades? Muchas veces nos dicen que nos creemos que somos el ombligo del mundo. Pues mira, yo se lo pregunté y lo conté en el pregón. Yo se lo pregunté al profesor Morales Padrón, que no era sevillano, era canario, pero es que se da la circunstancia de que si tú rascas, los sevillanos, gran parte de los sevillanos no son de Sevilla. Los sevillanos venimos de muchos sitios. O sea, que es que yo recuerdo cuando presenté el libro sevillano, dije, he llegado a una conclusión, los sevillanos somos de Huelva. Porque es que resulta que había un montón de sevillanos que el que no era de Sufre era de Manzanilla, el que no era de Manzanilla era de la Puebla, ¿sabes? La Palma del Condado, en fin, somos de muchos sitios, ¿no? Y entonces... ¿Tú eres de Sevilla? Yo soy de Sevilla, sí. Soy de Sevilla y mis padres eran de Sevilla. Mi padre, además yo creo que tengo un pedigrí bastante genuino, porque mi padre era de Triana y mi madre nada menos que de la Cruz del Campo. Así que ahí lo llevo, yo no tengo sangre, yo tengo espuma, ¿no? ¿Qué
¿qué tiene Sevilla? Pues yo se lo pregunté al doctor Morales Padrón y fue la respuesta más bonita que me han dado nunca a una pregunta que yo he hecho. Estábamos en su casa y claro, le pregunté, ¿qué es Sevilla? Y me dijo, vaya la preguntita que me ha hecho, mi arma, ¿no? Y entonces hace así, pero dio con la respuesta, y lo conté en el programa. Hace así, y se queda mirando y dice, Sevilla es esa luz que entra por la ventana. Y es verdad, o sea, Sevilla es un lugar que siempre ha sido especial a lo largo de la historia, siempre. Desde la época primitiva, cuando surge el Tarteso, cuando surge cuando llegan aquí los fenicios. En la época de los romanos, eso está estudiado, la ciudad de Sevilla fue tan próspera y tan importante y tan monumental como la Sevilla del siglo de oro. Lo que pasa es que aquella ciudad quedó arrasada por un montón de circunstancias, empezando por un tsunami que hay al final del siglo II y acabando por, cuando llegan los árabes, pues desmontan prácticamente la ciudad para hacer sus casas. Y Sevilla, a lo largo de la historia, que ha ido reconstruyéndose, destruyéndose, reconstruyéndose, una ciudad encima de otra, siempre ha mantenido esa personalidad especial. ¿Qué la ha hecho especial? Pues probablemente la luz, el sitio donde está. Mi mujer, que es psicólogo, me contó que tenía un profesor de la facultad que tenía la teoría de que, digamos, esa manera de ser que tenemos los sevillanos, tan especial, tan propensa para el arte, para la ocurrencia, esa personalidad tan singular, tiene que ver o puede tener que ver con la cantidad de estímulos naturales a los que estamos sometidos, de luz, de calor extremo, de frío también con guasa también extremo, de olores de flores. Son muchos impactos, muchos estímulos físicos exteriores que llegan y que probablemente hagan algún tipo de efecto en nuestras neuronas y generen una personalidad, ya digo que ni mejor ni peor, pero diferente. ¿Hay 20 y tantas maneras de entrar en Sevilla? Hay todas las maneras que cada uno tendrá su manera, lógicamente, de buscar la forma de entrar y de salir, ¿no? El libro surge de una serie de circunstancias, ¿no?, que sería largo de contar, pero todo empieza con una sección que yo hacía en el periódico, que se llamaba El Paisaje Cotidiano, en el periódico El Mundo, que era, hablar de rincones de la ciudad que a mí señor Iglesias, hablar de rincones de la ciudad que a mí siempre me han llamado la atención, ¿no? Y no necesariamente los rincones monumentales y famosos que todos conocemos, aunque también. A mí me interesa, digamos, en términos taurinos, la Seda y el Percal. Me interesa, por ejemplo, la calle Sierpe, pero me interesa Roche Lambert, ¿no? Porque creo que en ambos sitios hay muchas verdades de la ciudad, ¿no? Y entonces, pues yo en esa sección, pues hablaba de muchos sitios de Sevilla e inicié una serie sobre algo que a mí me interesaba mucho, me parece un fenómeno curioso, y es que las puertas de Sevilla, o sea, en Sevilla siguen existiendo en pie las puertas, digamos, desde el punto de vista del nomenclato popular, porque esas zonas tenían ya otro nombre. Por ejemplo, la Puerta Jerez se llamaba Plaza de Calvo Sotelo. Todas estas calles iban cambiando de nombre, ¿no? Sin embargo, la Puerta Carmona sigue siendo Puerta Carmona, la Puerta Osario, la Puerta Jerez, y todas estas, y seguían de alguna manera en pie, igual que sigue en pie en Sevilla la pasarela, que la pasarela fue un artefacto que pusieron allí en el Prado, entre la calle San Fernando y el Prado, que estuvo en pie, creo que fue 3 o 4 años. Sin embargo, en el inconsciente colectivo de la ciudad, esa pasarela sigue en pie y aquello sigue siendo la pasarela. Bueno, pues las puertas siguen estando allí, ¿no? Entonces a mí aquello me llamó la atención, ¿no? Esta gente que decía, yo soy de la Puerta Osario, y la Puerta Osario no la había conocido ni su abuelo. Entonces, total, que empecé a indagar la historia y la verdad es que me encontré una historia apasionante de aquellas puertas, y luego, sobre todo, un hecho también muy interesante, que era la monumentalidad de alguna de esas puertas, ¿no? La Puerta de Triana, por ejemplo.
y bueno, pues indagando vi que aquello había una historia interesante detrás de ella. La escribí y seguí indagando, y luego pues hice un primer libro que se llamaba 20 maneras de entrar en Sevilla, que era la historia de las 20 puertas que tuvo la muralla. Y luego hice este libro, que es fruto de una investigación posterior, al que le añadí un apéndice, y por eso lo del nombre de 20 y tantas maneras de entrar en Sevilla, porque es que luego la ciudad fue creciendo y tuvo otras puertas que también han sido ya engullidas por la ciudad, ¿no? Las puertas, por ejemplo, el Campo Betty era una puerta de Sevilla, Mercasevilla era otra puerta de Sevilla, San Lázaro, eran entradas a la ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese apéndice pues hablo también de esa zona, y un poco pues mezclo la Sevilla antigua, la Sevilla de la que se habla siempre, con esa otra Sevilla que a mí me interesa casi tanto como la otra. El libro además está muy bien porque te hace un recorrido histórico. A mí me encanta el nombre de las calles, de dónde vienen las calles. Por eso es muy importante no cambiar el nombre de las calles, porque luego le ponemos nombres que no deben y olvidamos la historia de Sevilla, ¿no? La calle Entre Cárceles, por ejemplo, ponía las dos cárceles. No sé, querido Josema, si lo de no cambiarle el nombre algunas veces, porque los nombres presuntamente históricos de nuestras calles son fruto de... Creo que va a tener que coger el micrófono porque está ahí Quevedo. Sí, están, creo que han ido a decirle que lo ponga más bajito. Lo ponga un poquito más bajito. Hola, hola. A las 11 de la mañana salsa no pega. Bueno. Si acaso con los caracoles. Si acaso. Bueno, es que esa salsa tiene demasiado picante. Bueno, yo no sé si esto se oye, ¿no? No se oye. ¿Ahora? No, coge el tuyo, espérate. Cógete. Hola, ahora. No, bueno, pues lo del nombre de las calles. El nombre de las calles de Sevilla, que efectivamente ha habido quizá una epidemia en los últimos años de cambiarle el nombre a calles por ponerle el nombre de imágenes de hermandades y tal, ¿no? O de políticos, en función, digamos, de la inclinación del que los nombra, pero Sevilla en el final del siglo XIX pues tuvo un cambio generalizado de nombres de calle, y muy interesante porque hay libros de finales del siglo XIX, libros absolutamente deliciosos sobre la historia de Sevilla, que hablan de los nombres que tenían las calles y el nombre que se le pone luego. Y bueno, Sevilla tenía como 6 o 7 calles que se llamaban Sucia, la calle Sucia, la calle del Medio Culo, era una que estaba en la Macarena, y había una calle, que se llamaba la calle de la Teta, que era por la zona de San Román. Tengo una amiga que vive en la calle Santa Rufina, cerca de la Alameda, en la calle Feria de la Alameda. Digo, pues menos para que le cambiaran el nombre a tu calle, porque si no, tu calle se llamaba la del Pepino, porque eran, digamos, hay muchas calles con nombre de hortaliza y tal, ¿no? Pues bueno, pues la verdad es que eso forma parte también de la historia. Alguna vez pues dijeron, vamos a darle un cambio a las calles porque tenemos quizá unos nombres demasiado primarios, ¿no? Tuvimos que recurrir en su momento a la huerta para nombrar a muchas calles, porque estaba la del pepino, la del tomate, todo eso tal. Luego, como no había nombre y había calles que no estaban precisamente limpias, pues era la calle sucia de no sé dónde, la calle sucia de tal lado, y las calles que ya me he referido, ya le pusieron otros nombres que hemos asumido de personas que en realidad no sabemos quiénes fueron en algún caso, y que son simplemente nombres de calle, ¿no? Que probablemente eso acabe ocurriendo también con algunas de las personas a las que hoy en día le hemos dedicado alguna calle. Totalmente. El libro, como os comento, es una delicia. ¿Cuál es tu hermandad, Juan Miguel? Yo soy de 2 hermandades. Yo soy de San Bernardo, que es a la que me gustaron cuando era chico, y de la Hermandad del Amor, que me gusté cuando era mayor. A San Bernardo me apuntó mi padre porque yo quería salir de nazareno en alguna cofradía. Tenía todos los niños de querer salir de nazareno, y mi padre conocía a un amigo en San Bernardo, era la hermandad que le cogía más cerca, porque él era, aunque nació en Triana, él se crió en la ciudad de Jardín, y me apuntó en San Bernardo. Pero de mayor recuerdo
que cuando yo tuve mi primer hijo, yo empecé ya a trabajar en la radio y tenía que hacer las retransmisiones, tenía un hueco libre y me fui a ver salir la borriquita. Y vi el primer tramo de todos los niños nazarenos que iban o en brazos de los padres o en el carrito. Y yo estaba en ese momento de padre recién estrenado, con el niño chico, con la lágrima fácil, con toda la emoción a flor de piel, el debut en la paternidad. Y dije yo, el año que viene estoy yo en la fila esa con mi niño en brazos. Y me apunté, pasó la Semana Santa, me apunté al niño y me apunté yo también. Y bueno, pues entonces ya el niño tiene ya 36 años. 36 años, además buena gente, no lo digo. Buena gente. Nos centramos en sí, porque yo aquí he venido a hablar de mi libro. Totalmente. Esa frase lapidaria. El gran Paco Umbral, que es la madrugada 25 años después. ¿Prefiere el medio escrito o la radio? ¿O Miguel o los dos? Yo creo que todo. A mí, y te voy a decir una cosa, algo que me habría encantado poder hacer y tener tiempo es haber hecho una película. Dice el señor... Nosotros lo pedimos a Gervasio y nos monta algo rápido, vamos. Gervasio, anota, hijo. Todo lo que sea, todo lo que te dé la oportunidad de expresarte y de contar una historia. Yo he hecho radio toda mi vida, he escrito y tal, y bueno, pues todo lo que te dé la oportunidad de expresarte me gusta. No me cierro a nada. La madrugada, 25 años después. ¿Dónde te pilló a ti la madrugada aquella? En la Campana. ¿Campana? En la Campana. ¿Esto fue el acabose? Sí, bueno, fue el acabose probablemente incluso de una época, ¿no? Porque aquello creo que fue un punto de inflexión en la historia de la Semana Santa, eso sí lo fue. Y fue un momento bastante desagradable, las cosas como son, porque todos pensamos que ahí iba a pasar algo terrible, porque de aquello tenía una pinta bastante desagradable. Estábamos allí transmitiendo la Semana Santa con esta normalidad rutinaria que a mí llegó un momento, si te tengo que decir la verdad, que ahí hay un conflicto. Sí, lo van a pegar a la brava, parece. Sí, bueno, vamos a ver si esperemos que los ánimos se cambien. Bueno, estamos hablando de la madrugada y la que se ha formado en un momento, ¿no? Ahora viene la carrerita. Puedo recordar lo que dije aquella vez por la radio. No pasa nada, señores, no pasa nada. Tranquilícense. Que fue lo que, bueno, aquello fue tan desagradable como esto que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, pues fue simplemente que estábamos retransmitiendo las cofradías de la madrugada, estaba entrando el paso de Cristo de la Esperanza de Triana, el caballo de Triana, que era, en fin, con toda la espectacularidad de siempre, y de repente, pues, hubo un jaleo en la Plaza del Duque, que, en fin, las carreras y tal, y pensamos, bueno, los típicos niñatos que la están armando, ¿no? Total, que, bueno, la cosa fue relativamente seria porque hubo una parcela de sillas que se quedó desierta y la gente salió de estampida y dijimos, bueno, para que sea, tenía que haber una pelea o algo importante, ¿no? Total, que aquello, bueno, no pasa nada. De repente otro tumulto en la Plaza del Duque, y cuando estamos en la Plaza del Duque, en ese tumulto, nos llama por teléfono un compañero pidiendo entrar en antena. Le damos paso y de fondo a sus palabras se escucha un jaleo espectacular. Recuerdo que mi compañero Fran le pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y dice, mira, estoy en la Plaza de la Magdalena y ahora mismo está corriendo la gente desfavorida, el paso de la Esperanza Triana se ha quedado solo, la gente huyendo, los nazarenos caídos y tal. Bueno, pues estando así en ese plan, en el Duque corriendo la gente, en la Plaza de la Magdalena en el mismo plan, nos llama otro compañero desde la zona de la Encarnación, contándonos que en Sor Ángela de la Cruz está pasando exactamente lo mismo. Ya allí nosotros empezamos a asustarnos, decimos, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? En dos sitios distantes y distintos está pasando exactamente lo mismo y además con una tinta feísima. Bueno, pues resulta que ambos movimientos acaban confluyendo en la Campana. Empieza a salir gente corriendo por la calle San Eloy
y empiezan a venir gente de la calle La Araña, gente corriendo. Entre los que venían corriendo a la calle La Araña, recuerdo la imagen mítica de un nazareno de los gitanos, que iba el hombre con el guión sacramental. El guión sacramental es una insignia que es una bandera metálica que además da vuelta, y yo esa imagen luego lo he pensado muchas veces, digo, vístete de nazareno, coge un guión sacramental y sal corriendo a ver si eres capaz. Pues ese hombre el pavor, el miedo, le hizo correr desde, pues yo creo que fue desde la esquina de la calle Cuna por lo menos hasta la Plaza del Duque, fue corriendo atravesando las sillas de la campana y tal, ¿no? Bueno, empezó a venir gente por la calle O'Donnell, por la calle San Eloy, y aquello, pues la gente huía en masa, y a partir de ahí se desató el miedo el peor miedo que puede sentir una persona, que es el miedo a lo desconocido. Totalmente. Porque cada uno en su imaginación daba una explicación a lo que estaba pasando. Yo la explicación que le di a lo que estaba pasando es que tenía que venir un tío con una metralleta pegándole tiros a la gente. Digo, yo era lo que estaba esperando. Después de que saliera toda esa gente corriendo, digo, ahora saldrá el tío que está persiguiendo a toda esta gente, pegando tiros, matando gente, porque yo este pánico no lo puedo atribuir a una tontería, esto tiene que ser algo muy serio, ¿no? Total, que aquello, como pasa con muchos atascos de tráfico, que uno va metido en el atasco y diciendo, ya estoy llegando al final, voy a ver qué ha pasado. Y cuando llega al final resulta que no hay nada. Y esto pues, se ha formado porque se ha formado. Bueno, pues aquello un poco pasó eso, ¿no? De repente, aparentemente, igual que surgió, pues se desvaneció. Y a partir de ahí pues vienen las teorías, los datos que llaman la atención, y un poco fue lo que estuve indagando, ¿no? Y este libro fue en su momento, surge en su momento de una serie de reportajes que publicó en el Mundo. Os acordaréis de aquel suceso desgraciado, aquel atentado terrible que fueron los atentados del 11M en Madrid, ¿no? El periódico El Mundo sacó luego una serie de reportajes que se llamaban Los agujeros negros del 11M, en el que un periodista ya fallecido pues hablaba de ciertas incoherencias en la investigación, cosas que no cuadraban, ¿no? Aquello fue muy criticado porque se acusó a este hombre o al periódico en suma de haber generado lo que se denominó la teoría de la conspiración, un poco para contrariar la tesis oficial de lo que fue aquello, ¿no? Al margen de eso, a mí me llamó la atención el título de aquella serie como, digamos, de alguna manera que mostraba hechos que de alguna manera contradecían la verdad oficial. Y yo vi que con esto pasaba algo por el estilo. Había una verdad oficial, la verdad es un poco llamativa, que la verdad oficial sostenía que un hecho que nunca se supo cuál fue, desencadenó una ola de pánico que se fue extendiendo por toda la ciudad como una ficha de dominó. Cuando indagabas, cuando hablabas con la gente de las hermandades, cuando hablabas con otro tipo de gente que había estado allí y que veía cómo se habían desarrollado los hechos, pues de alguna manera ponían en cuestión esa teoría, ¿no? Y incluso había políticos de la época del ayuntamiento. El concejal de seguridad llegó a decir que esto lo había organizado un grupo de 70 o 80 niñatos que se habían organizado en grupo y que habían provocado todas estas carreras, ¿no? O sea, esto fue una tesis que avaló un concejal del ayuntamiento. Entonces, cuando indagas en todo esto, pues yo hice esos reportajes 5 años después de que pasaran los hechos y los publiqué en el periódico El Mundo, y a raíz de aquello pues me sugirieron la posibilidad de convertirlos en una novela. Yo hice una novela de aquello que fue una especie de divertimento porque la escribí en 3 meses, una novela en 3 meses, pues la verdad es que es algo que es arriesgado, ¿no? Y entonces, pues se publicó en su momento, se vendió mucho porque era, digamos, llevar al papel una teoría que estaba muy extendida en la sociedad, que es la posibilidad de que la policía local hubiera estado detrás de aquellos hechos, gente de la policía local, ¿no? Entonces, pues
Han pasado 25 años de aquellos hechos, 20 años de la novela, y surgió la posibilidad de reescribirla, ¿no? Entonces yo me planteé hacer algo más de aquello, ¿no? Convertirlo en una reflexión sobre qué es la verdad, que muchas veces, bueno, pues todos creemos que la verdad está muy clara, es muy nítida, y a veces pues no lo está tanto, ¿no? A veces no lo está tanto. Hay mucho relativismo en todo lo que en todo lo que existe, en todo lo que hay, ¿no? Y la verdad es que las cosas se supone que deben ser de una manera y no de otra, pero a veces indagar o descubrir de qué manera son exactamente, pues no es tan sencillo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese libro indaga sobre todo eso, reflexiona mucho sobre todo eso, reflexiona sobre la relación de la gente con lo trascendente, con la religiosidad popular, con ese fenómeno que es tan importante en Sevilla, quizás a lo mejor más importante de la cuenta, o quizás con una proyección social que va más allá de la que debería ser, y sobre todo de algo que a mí me llama mucho la atención, o que creo que es importante ponerle el papel de los medios de comunicación como meros transmisores de verdades oficiales, sin tener un cierto punto crítico de preguntarse si eso es así o no es así, ¿no? Y el hecho también de que asumamos como sociedad muchas veces las verdades oficiales para quedarnos tranquilos, no nos hagamos preguntas, porque hay verdades que pueden ser incómodas y preguntas que a lo mejor convengan hacerse. Entonces vamos a dejar que las cosas sean como nos han dicho que han sido, porque así estaremos más tranquilos y no nos meteremos en líos. Un poco. No pensemos en ello, ¿no? Sí, pero yo creo que a veces hay que hacerse preguntas, hay que meterse en líos y hay que preguntarse por qué las cosas son así o nos han dicho que son así cuando parecen de otra manera. El libro además está muy bien estructurado porque tiene la primera parte que es la novela, tienes el capítulo de reflexiones y luego tiene ese apéndice con información del mundo que te ilustra mucho, es decir, a todos los niveles el libro está muy bien armado. Tienes tu parte de novela, pero también si buscas información periodística más allá de la novela, tienes todo eso que está en el apéndice y que a mí particularmente coincidimos en un programa en 101 Televisión con Curro Bono, que es un macroprograma que se armó allí, sí. Y estuvimos hablando del libro y por lo menos te invita a pensar. Hoy día cuando un autor escribe lo hace por muchas motivaciones, pero una de ellas también es invitarte a eso, a pensar, te lo puedes creer, no te lo puedes creer, ¿no? En lo que se ha llamado la gran conspiración de Sevilla, ¿no? Como bien comentaba Juan Miguel, a día de hoy se puede intuir lo que pasó, pero no se sabe a ciencia cierta, ni se va a saber. Yo en el libro lo digo al final, en un epílogo que escribo, yo básicamente el libro este lo escribí con una doble motivación. Una, que la gente que lo lea pase un buen rato, y la más importante, que se haga 2 o 3 preguntas y reflexiones sobre 2 o 3 cosas que merece la pena reflexionar. Es lo importante. Yo recuerdo aquella noche, Juan Miguel, que estaba retransmitiendo también, estaba en Plaza del Salvador y escucho y estaba justamente en Plaza del Salvador, casi esquina con Cuna, calle Córdoba. Y yo, ¿qué pasa? Claro, no sabía qué pasaba. Y me veo de buena primera, vení toda la gente para la calle Cuna. Y la gente de Córdoba vení también, y los de Sagasta. Y yo, ¿qué hago aquí? Me metí en un portal. Yo lo consideré que era lo más seguro en ese momento. Cuando a los 5 minutos asomé, no había nadie en la Plaza del Salvador. Había capirotes de la Macarena tirados por el suelo, había bolsos, había móviles, había tacones. Y digo, ¿aquí qué ha pasado? Y recuerdo que había un grupo de protección civil que estaban más asustados que yo, hay que decirlo, 2 policías locales que me lo dijeron a las claras, no sabemos lo que ha pasado. Y la Policía Nacional tampoco. Y es quizá ese movimiento, el cómo se mueve la sociología del miedo, el cómo se mueve y cómo hace que la gente corra de forma instintiva sin saber de qué se está corriendo, pero si allí viene 3 corriendo, tú corres por si acaso. Yo creo que esa noche pasó mucho eso.
Bueno, tú que te has llevado toda la vida buscando fantasmas, esta noche conociste el miedo de verdad, te diste cuenta, no hace falta ninguna sábana ni ninguna cadena. Bueno, efectivamente, verás tú, hay episodios que pueden resultar jocosos hoy en día, pero claro, el miedo es lo que lo provoca, ¿no? Ese armado de la Macarena que apareció debajo del paso del Cristo a los Gitanos, o un chaval que llegó corriendo a la barriada de Villegas. No sé dónde está Villegas, ¿no? Pues fue desde el centro hasta Villegas corriendo sin parar, ¿no? Eso sí que fue una carrera nocturna, no la de anoche, ¿no? Una carrera en condiciones, ¿no? Exactamente, fue una carrera nocturna. La verdad es que luego, pero a mí hay algo que me enerva mucho de aquello, y es la denominación que le han puesto de las carreritas. En Sevilla se da mucho este personaje Sobraete, ¿no? Que un poco, yo creo que además es aliado de la verdad oficial, ¿no? Que le quita importancia a las cosas, las carreritas, el que le gusta hacer la gracia de todo. A mí realmente me pasa con él lo que le pasaba al Fari con el hombre Blanderie, que la verdad es que lo detesto el sevillano gracioso, este de las carreritas, me dice las carreritas, no, hubo un problema muy gordo aquella noche, es que no pasó una tragedia de milagro, es que hubo 200 heridos, hubo gente con episodios de ansiedad, de corazón, es que pudo morirse mucha gente esa noche. Si hubo alguna intencionalidad por parte de algún grupo concreto, pues ese grupo formó una muy gorda, que pudo haber pasado algo terrible, y algo que ha quedado, es que han pasado 25 años, que 25 años es mucho tiempo, y seguimos hablando de eso, como un trauma que ha quedado en la ciudad, como algo no resuelto, ¿no? Y el miedo se veía cada Semana Santa. Y pasará, que hay gente que diga, tendremos movidas toda esta madrugada. Efectivamente. Y eso es una tara que nos ha quedado. Sí, bueno, de hecho hubo varios años que a cualquier ruido raro ya había una pequeña conato de estampida. Exactamente. Tocó correr la Magdalena, que está en la pared. Claro. Eso, yo creo que eso, por eso digo que haberle quitado, y ahí si leéis el libro digamos una recreación de lo que pudo pasar, y luego hay efectivamente, como decía José Manuel, un apéndice con los reportajes iniciales que hice 5 años después, y un reportaje que he añadido con unos documentos a los que he accedido recientemente antes de publicar el libro, que son aportaciones que creo que son bastante significativas. Pensad una cosa, los hechos objetivos de aquella noche. Al mismo tiempo se producen en 4 o 5 lugares distintos, estamos hablando desde la Plaza del Duque a la calle Gravina, la calle Sor Ángela, la Puerta de Jerez, hechos similares. La tesis oficial es que esos hechos están provocados por algo. Primero decían un señor con un cuchillo que puede haber provocado un altercado, pero al día siguiente el policía que detuvo a ese señor negó absolutamente que hubiera tenido nada que ver. A mí me dijo hace unos meses el jefe superior de policía de aquella época, con el que estuve hablando, que realmente, no me lo dijo así en estos términos, tuvimos que inventarnos una causa porque nunca llegamos a saber cuál fue. Entonces llegaron a la conclusión de que un hecho que no se supo cuál fue desencadenó una ola de pánico colectivo que se extendió como ficha de dominó. Lo de que se extendiera como ficha de dominó es harto discutible, porque pasan las mismas cosas en sitios muy distintos, y a veces sucede que en medio de esos sitios no pasa nada. Por lo tanto, es de suponer que debieron de ser causas distintas, ¿no? Esa noche se establece ya la hipótesis oficial, ¿no?, contra la que se manifiesta el ayuntamiento en aquella época. Recuerdo que el gobierno era del PP, el ayuntamiento era del PSOE y del PA en aquella época. Y entonces el ayuntamiento, empezando por el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirí, se muestra absolutamente en contra de esa tesis, y es muy llamativo que la subdelegada del gobierno, el PP,
le replica al alcalde y lo acusa de ser un político inexperto. A mí aquello siempre me llamó la atención. Político inexperto, como diciendo, eres un pardillo que te está metiendo en un lío. Bueno, de todas maneras vamos a hacer una investigación. Se hace una investigación exhaustiva, fruto de la cual se elabora un informe de 40 páginas, la mayor parte de ellas eran planos, y luego lo que tenía de texto, lo cuento en el libro, lo que tenía de texto eran letras muy gordas, que cada página de texto tenía 13 renglones, y la conclusión final es la que os he dicho, o sea, es la misma conclusión que se establece por parte de la delegación del gobierno la noche después de los sucesos. Y bueno, 6 meses investigando para hecho. Y luego, lo más curioso, ¿cuándo se presenta el informe? El informe se presenta a principios de julio al juez. A raíz de ese informe, el juez, claro, como le dicen no pasa nada, el hombre pues archiva la causa, aquí no ha pasado nada. Y ese archivo de la causa, ese resultado del informe, se esperan 2 semanas más para presentarlo. ¿Cuándo se presenta? Se presenta el 30 de junio, víspera de las vacaciones, que además era viernes, y se presenta por la tarde. Es decir, que estaba la gente, empezando por los periodistas, ya con el chip puesto, el chip Iona, y olvidándose de... Y en esa rueda de prensa comparecen el jefe superior de policía y el fiscal jefe de la audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, que creo que es una persona que se ha tenido que llevar a la tumba los secretos más jugosos que ha habido en esta ciudad, sin lugar a dudas. Y en esta rueda de prensa se comunica el resultado de la investigación policial, y Alfredo Flores, que era un hombre habilísimo y que conocía a Sevilla, a pesar de que era de Salamanca, lo que decíamos antes de los sevillanos, que son cada uno de donde estima oportuno. Este señor había sido hermano mayor de la Hermandad de San Gonzalo, había sido pregonero de la Semana Santa, o sea, conocía el paño perfectamente. Sale diciendo que no se ha conseguido nada, pero se ha constatado que la carrera oficial es insegura y que hay que hacer cambios en la carrera oficial. El periodismo entró al trapo y al día siguiente el titular no era "la policía no sabe qué pasó en la madrugada", que era la noticia. El titular era "el fiscal dice que la carrera oficial es insegura y hay que cambiarla". A partir de ahí se abre un debate ciudadano: la carrera oficial es insegura, esto hay que cambiarlo, esto no puede ser, esto vamos a ver, que es lo que... La gente se olvidó absolutamente de la historia que ya de la madrugada. Y empezó con ese debate. 25 años después, por cierto, no se ha hecho nada en la carrera oficial, que sigue igual de insegura. La jugada fue magnífica y se lo reconoce el jefe superior de policía, que por cierto fue cesado 20 días después. Se lo reconoce en una carta al fiscal jefe, que la publico en el libro, si me permite. José Manuel, es muy significativo esto. Esto además fue curioso porque cito la carta, porque la carta me la mandó a mí el propio jefe superior de policía, que yo nunca entendí cómo me mandó este hombre esa carta, pero me la dio. Es un misterio. Le dice el fiscal, o sea, el jefe superior de policía, ya cesado, al fiscal jefe: me apetece mucho decirte nuevamente que tu intervención en la presentación del informe de la madrugada, además de decisiva, fue extraordinaria. Dejaste a la jefatura superior en una situación inatacable. No hay más preguntas, señoría. Me salvó el pellejo. Sí, señor. ¿Te parece, Juan Miguel, que tenemos aquí una serie de amigos, si quieren hacerte alguna preguntita? Sí, porque creo que ella... Pues, ¿te hace falta micro? No. Sí, yo creo que sí. La idea de novelarlo es para poder meter información que no pudiera ser de otra manera. O sea, la novela siempre debe dejar... Ampararte en la novela para exponer otras verdades. Otras realidades. ¿A qué negarlo? Sí. Sí, porque, vamos a ver, pruebas contundentes de qué fue lo que pasó, no hay. Hay, digamos, una especie de certeza en mucha gente, certeza no negada,
novela, digamos, lo que hace de alguna manera es armar en base a esa sospecha o esa, digamos, certeza no negada, cómo pudo pasar, ¿no? Y bueno, es curioso que nadie ha venido a decirme nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues Juan Miguel, yo encantado de estar aquí charlando contigo, me quedaba un rato más. Podemos coger a Gervasio y traérnoslos para acá, que también, y a ver si cuela eso de la película. Yo creo que si nos lo trabajamos un poco, colaría. No sé qué papel, pero en fin. No lo sé. Es un tema también que quizás también se prestó a algo que pasa mucho con Sevilla, ¿no? No sé por qué las cosas de nuestra ciudad, yo es algo también que me revela mucho. Recuerdo cuando yo escribo mucho sobre la ciudad y mucha gente dice, bueno, pues es un escritor de provincias, ¿no? Un localista y tal. Digo, bueno, igual que Paul Auster, que no sale de Brooklyn, ¿no? Bueno, yo es que creo que desde un sitio concreto tú puedes explicar el mundo, ¿no? No tienes que irte a ningún sitio. El problema es que en Sevilla, en este país donde vivimos en España y como Andalucía en general, estamos demasiado estereotipados. Y todas las cosas que nos ocurren a nosotros pues son contempladas con ese tamiz de estos peculiares andaluces, ¿no? Yo me alegro mucho por eso que Gervasio tenga ahora un puesto tan importante en la televisión española, porque creo que además estoy absolutamente seguro que es de los andaluces siendo lo nuestro, que está ahí poniendo a Andalucía en su sitio, ¿no? Y con la madrugada pasó eso. O sea, con la madrugada recuerdo que, como ha pasado ahora recientemente con la Macarena, con ese episodio lamentable, que ha sido convertido en una especie, bueno, pues de cosa de fondo, ¿no? Que por unas pestañas, se ha banalizado cuando ha sido un tema bastante más complejo que unas pestañas, ¿no? Pues aquello fue un tema muy complejo, que si llega a haber pasado en otro lado probablemente no se hubiera sometido o expuesto tanto al estereotipo, a la ridiculización, al chiste y tal, ¿no? Habría sido tomado más en serio. Sí, no sé, por eso lo del interés. Hay episodios que pasan en otros sitios bastante menos interesantes, pero que bueno, se estudian, se analizan, se hacen películas, tal. Y esto, bueno, pues queda reducido al jugoso anecdotario de los andaluces, ¿no? Yo creo que tenemos que rebelarnos un poco contra eso. Tenemos que rebelarnos contra que sigan acusándonos y perdonadme si me meto en política, de que con el dinero de unos señores de determinado sitio hacemos aquí las cosas y nos lo gastamos y tal, porque creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien. Tenemos la forma no determinada. Así que bueno. Hay quienes no la tienen. Yo en mi contumacia para hablar de cosas de la ciudad, para hablar de cosas de aquí, pues seguiré insistiendo porque no tengo ningún complejo en hacerlo. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.